Vamos ahora a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 6, donde nos quedamos el domingo pasado. Y vamos a utilizar lo que los estudiantes de la Biblia suelen traer a la iglesia: papel y lápiz, o su agenda o su cuaderno, pero solo los estudiantes de la Biblia. Así que ténganlo preparado. Algunos de ustedes me van a decir: yo ando mi celular, Carlos. Sí, eso no va a servir. ¿Ya están en Lucas 6? Bueno, antes de leerlo, yo quiero que ustedes sepan esto. Si nosotros empezamos a leer cada uno de esos versículos en nuestras casas o donde sea, y los leemos sin intentar estudiarlo seriamente, pronto se darán cuenta que están perdidos. No saben en qué momento Lucas pasó de contar una historia a dar una enseñanza, a estar en un monte, y se van a perder y no van a entender qué es lo que Lucas nos está tratando de enseñar, y mucho menos qué es lo que Jesús está haciendo. Entonces, para ello yo les voy a proponer un bosquejo de lo que Lucas va a enseñar. Entonces, yo no les estoy diciendo: este es el bosquejo exacto, esta es la manera exacta con la que van a estudiar. Simplemente les voy a proponer. Y claro, se podría estudiar de cualquier otra forma, pero ustedes verán que al utilizar este bosquejo van a entender más todo el capítulo 6. Así que veamos, va a estar en las pantallas, pero es mejor que vayan siguiéndome en la Biblia. Váyanse hasta el verso 17. Algunos de ustedes quizás tienen en negritas el título: Jesús atiende a una multitud. ¿Sí lo tienen? Bueno, ¿qué vamos a decir que es eso? Eso vamos a proponer que Lucas lo está usando de forma introductoria. Entonces aquí en la presentación lo tenemos. De forma introductoria o como introducción, Lucas nos dice la multitud a la que Jesús se está dirigiendo en el sermón. Entonces, ahora veamos de qué es el sermón. Verso 20, también quizás lo tienen en negrita: las bienaventuranzas y los ayes. Entonces, ¿cómo vamos a proponer qué es eso? Veamos en la pantalla. Vamos a decir que las bienaventuranzas, y dale también a los ayes, son el primer punto del sermón de Lucas. Entonces, ustedes saben que todo sermón va estructurado por introducción, punto 1, punto 2, punto 3, conclusión. En realidad, casi cualquier formato de documento lleva una introducción, un punto o 3 puntos o varios puntos, y terminan con una conclusión. Entonces, de la misma manera, este sermón. Veamos el siguiente punto. Pero ¿saben qué? Leamos tan siquiera una bienaventuranza para que ustedes tengan la idea de qué dice ahí, del verso 20. Bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino. Ahora vayamos hasta el verso 27, segundo punto del sermón que Lucas está narrando. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. ¿Pueden repetir eso en voz alta conmigo? El amor. Qué bonito suena, ¿verdad? El amor hacia los enemigos. Y el primer verso dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ahora vayamos al tercer punto y dice: el juzgar a los demás. Y pongámosle a pasa al siguiente, pongámosle a estos principios éticos del reino. Yo creo que algunos de ustedes ya se están familiarizando con esto y están empezando a pensar: Carlos, este se parece bastante al Sermón del Monte. Bueno, todavía no vamos a llegar ahí, pero eso sí, son los mismos principios éticos del reino que Jesús enseña en el Sermón del Monte.
cosas como no juzgar a los demás, cosas como que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús las está repitiendo. Ahora bien, ustedes se han fijado que casi todos los predicadores o casi todos los documentos, la forma en cómo se concluye tiene que ser así de buena como el cuerpo o como el contenido del documento. Entonces, si Jesús está enseñando algo tan hermoso como las bienaventuranzas, como los ayes, como los principios éticos del reino, también tiene que concluir con algo hermoso y con algo que las personas que lo escuchan lo pueden asimilar mejor. Miren cómo lo termina. Váyanse hasta el verso 46. Los dos cimientos. ¿Qué creen que es eso? Exacto. Es una parábola, una historia. Jesús concluye todo contándoles una historia con la cual ellos se pueden identificar y con la cual ellos pueden entender y asimilar mejor todo lo que Jesús ha enseñado. Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Creen que podemos estudiar todo esto en un solo sermón? ¿Ven? ¿Quiénes se pueden ir hasta las 10? Sean sinceros. Gracias, hermano. No, tranquilos. Hoy apenas vamos a estudiar la introducción y espero podamos terminarla. Pero apenas vamos a estudiar la introducción. Así que ustedes, estudiantes de la Biblia, sin necesidad de que yo les diga a qué verso ir, vamos a la introducción. Y como ustedes son estudiantes de la Biblia que han tomado nota y que han puesto atención, saben a qué verso ir. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Paren ahí. Jesús acaba de escoger a sus 12 apóstoles. Entonces, cuando Lucas está diciendo, y se detuvo ahí con ellos, se refiere a que se detuvo con sus apóstoles. Y dice que se detuvo en un lugar llano. Ahora bien, ese va a ser el título de nuestro estudio de hoy. El Sermón del Valle o de la llanura, si ustedes quieren ponerlo así. El próximo domingo vamos a estudiar las diferencias entre este sermón y el Sermón del Monte. A este le hemos puesto el Sermón del Valle, el otro es el Sermón del Monte, pero no es nuestro caso de hoy. Entonces está en una llanura, en un valle con sus discípulos, y ¿qué sucede? En compañía de sus otros discípulos, segundo grupo de personas que Lucas está diciendo acá que están. Discípulos. Sigamos en la lectura. Y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Oremos. Dios, gracias por tu palabra y permítenos tener oídos atentos para, Señor, recibir lo que tu Espíritu quiere enseñarnos. Y, Señor, permítenos que sea más tu Espíritu el que escuchemos que las cosas que yo pueda decir. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, conozcamos a estos 4 tipos de personas. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran los 12 hombres que estuvimos estudiando, pero a diferencia de los otros discípulos, estos ya tenían convicción de seguir a Jesús. Entonces estos ya habían dejado todo atrás y estaban empezando a seguir a Jesús. Habían dejado todas sus vidas atrás. ¿Quiénes son entonces los otros discípulos? Ya establecimos la diferencia entre apóstoles. Ahora, ¿quiénes son estos otros discípulos? ¿Puedes poner aquí la pantalla para que los estudiantes de la Biblia puedan ir ahí tomando nota?
No, la categoría de los cuatro. Bueno, lo que lo ponen, ¿quiénes son estos otros discípulos? Eran personas que estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús. De vez en cuando viajaban con Él, de vez en cuando se quedaban con Él, pero no habían sido escogidos por Jesús para ser apóstoles. Y es que Jesús también, para confirmar el llamado apostólico, les permitió a los apóstoles hacer algunos milagros y algunas señales. Estas personas no tenían esas cualidades. Se cree que dentro de estos discípulos también tenemos a los 70 que Jesús envió. Ustedes recordarán, todavía no hemos llegado hasta ahí, pero ustedes recordarán eso, ¿verdad? Cuando Jesús envía a 70. Bueno, esos forman parte de los discípulos, no de los apóstoles. Y ustedes, estudiantes de la Biblia, díganme, ¿quiénes son los expectantes que encontramos en esa historia? ¿Alguien puede levantar la mano y proponerme bíblicamente quiénes son esos expectantes? Allá atrás. Los que buscaban un milagro, perfecto. ¿Quiénes más? Posiblemente fariseos, me parece. ¿Quién más? No eran los únicos que estaban allí. Los curiosos, ¿cierto? En todos los lugares hay curiosos. Hacen falta un grupo, que ahí lo dice en la Biblia. ¿Allá? Los que buscaban sanidad, los enfermos. Y yo les voy a proponer esto. ¿Por qué les hemos puesto los expectantes? Es que siempre, toda congregación, hay algunos que son como los apóstoles. Hay otros que son como los discípulos. Y hay otros que solo andan buscando llenar su necesidad. Y no quieren nada con Jesús, simplemente quieren tocarlo e irse. Esos son. Y los fariseos. Ahora bien, ¿realmente los fariseos están en la Biblia? No, no está ahí. Pero por la historia que vamos a estudiar después, se van a dar cuenta de que es muy posible de que estuvieran ahí. Entonces vamos a proponer que quizás estaban ahí y que realmente creemos que estuvieron ahí. Ahora bien, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿con quién se sienten más identificados ustedes? Ustedes realmente podrían decir hoy, Carlos, yo pertenezco al grupo de los apóstoles. Si Jesús me llama hoy y me dice, deja de hacer esto, yo lo haría. Si Jesús me pide algo que es difícil para mí, yo lo haría. Es más, no es necesario que ustedes se dediquen solo al Evangelio para decir que ustedes son apóstoles, sino han dejado su vida atrás por seguir a Jesús. Ahora, por favor, no crean que yo estoy de repente creando en nuestra iglesia que vamos a ver apóstoles y... No, es simplemente una identificación. Ahora bien, ¿quiénes forman parte del segundo grupo? Aquellos de que sí vienen de vez en cuando. Les gusta la iglesia porque hay aire acondicionado. Quizás no las hacías porque a veces son algo incómodas. Pero les cae bien el estar allá afuera, pero todavía no se han comprometido a servir fielmente. Llegan a veces, pero no hay ningún tipo de compromiso. Y más triste aún, aquellos que solo han venido en búsqueda de un milagro, que vienen porque ya ni modo, ya probé con todo, tal vez esto funciona. Y el último grupo es el más preocupante, fariseos. ¿Quiénes se identificarían ustedes? ¿Por qué es tan importante eso, Carlos? Bueno, déjenme enseñarles por qué. Jesús está a punto de dar los lineamientos del reino. Entonces, como Él acaba de escoger a sus discípulos, lo que Él va a enseñar ahorita es una forma de decirle a sus discípulos, así es como yo espero
que ustedes se comporten por medio de las bienaventuranzas, los ayes y de los principios del reino. Entonces, Jesús está a punto de dar una enseñanza hermosa, pero también una enseñanza muy difícil. Parte de esa enseñanza es: ama a tus enemigos. Parte de esa enseñanza dice: bienaventurados los pobres. Parte de esa enseñanza dice: no juzgues a los demás. Entonces, ya que conocen el bosquejo de lo que Jesús va a enseñar, ¿quiénes creen ustedes que son los más capaces para cumplir al pie de la letra el sermón que Jesús está a punto de enseñar? ¿Alguien puede levantarme la mano y decir: yo creo que este es el grupo más capaz? Y a ese grupo quisiera pertenecer, obviamente. A ver. ¿Los discípulos? ¿Usted cree que los discípulos? Yo creo que si ese fuera el grupo más capaz, ellos fueran los primeros en tener problemas. Si no han sido capaces de dejar su vida atrás, ya van a ser capaces de dejar que las personas le odien. Dice los apóstoles, ¿recuerdan quién era Pedro? ¿Creen que Pedro iba a ser capaz de amar a sus enemigos? ¿El qué? Imagínense que el hermano está hablando de que sacó el corvo, lejos de amar a sus enemigos, sacó el corvo y le cortó la oreja. Entonces, lo que les estoy tratando de enseñar, los apóstoles no son muy buenas propuestas para cumplir todas las cosas que Jesús va a enseñar. Los discípulos, mucho menos. Los expectantes, mucho menos. Y los fariseos, ni hablar. Entonces, ¿quiénes pueden ser capaces de vivir todo lo que Jesús va a enseñar? Es muy difícil que una persona sin el Espíritu Santo pueda cumplir esto. La única forma en la cual ustedes y yo vamos a poder cumplir lo que Jesús va a enseñar es por medio de la guía del Espíritu Santo. Pero antes de estudiar esas cosas, hay dos lecciones que debemos aprender y que Jesús las enseña y las enseña antes de dar su sermón. Entonces, si Jesús las enseña antes de dar su sermón, nosotros también deberíamos de estudiarlas antes de estudiar su sermón. ¿Cuáles son esas enseñanzas? La primera enseñanza es que Jesús le quita autoridad a los fariseos. No vamos ahorita a leer. Es que Jesús le quita autoridad a los fariseos, y la segunda enseñanza es de que Jesús cuenta una historia de esperanza. Ya van a ver la importancia de estas dos cosas. Vayan al verso 1 del capítulo 6. Esa es la manera en cómo Jesús le quita autoridad a los fariseos. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que David hizo cuando tuvo hambre y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y les decía: Hijo del hombre es el Señor aún el día de reposo. ¿Qué era importante que Jesús, por medio de esta historia, les quitara autoridad a los fariseos? Jesús debía desmentir las creencias que los fariseos habían enseñado a la gente.
sobre Dios. Y también para que sus discípulos no fueran a terminar como los fariseos. Déjenme explicarles. Las prostitutas, los cobradores de impuestos, los pecadores, al ver a los fariseos, lejos de querer acercarse a Dios en búsqueda de redención, se alejaban más. Porque los fariseos se habían encargado de hacer sentir excluidas a esas personas, hacerlas sentir incapaces de poder alcanzar perdón o redención. Entonces Jesús va a quitarles autoridad para desmentirles. ¿Cómo lo hace? En ese entonces era una práctica bastante normal el hecho de recoger espigas. Entonces, Dios en su soberanía había creado un sistema de gobierno tan bueno en el cual nadie debía de pasar hambre. Escúchenme, nadie debía de pasar hambre. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que todos los pobres y las viudas podían llegar y recoger los frutos que se le habían caído en el momento de la cosecha. Entonces, si yo poseía un terreno, era mi deber dejarle esos frutos a las personas necesitadas. Entonces, en el pueblo de Israel, al menos en ese entonces, no había hambre. No, las viudas podían todavía recoger un poco. Un sociólogo dijo hace mucho tiempo: crea en una ciudad hambre y tendrás delincuencia. Dios quería evitar eso y había creado. Entonces Jesús en el día sábado anda haciendo eso. No es que, por favor pongan atención, no es que Jesús anda cosechando. Jesús simplemente está desayunando. Entonces cuando los fariseos ven eso, salen enojados y le dicen: ¿por qué tú estás haciendo eso que no es lícito hacer en el día de reposo? Ellos querían acusarle de estar cosechando, de estar trabajando la tierra. Entonces Jesús les dice: tengo hambre, quiero comer. La historia que les da es una historia que ustedes, estudiantes de la Biblia, deben de ir y leer en Primera de Samuel. Es el capítulo 18 para los que están tomando nota. ¿Por qué? Es que yo no he encontrado aún la razón del por qué Jesús toma esta historia, especialmente, pero déjenme decirles esto. Jesús les dice a los fariseos: ¿acaso David no comió también los panes de la proposición y sus hombres? Y los buenos estudiantes de la Biblia saben de que David estaba solo. David, cuando llega a comer los panes de la proposición, miente. Le dice al sacerdote: yo y mis hombres tenemos hambre. Y él en ese punto ya estaba totalmente solo. Entonces, es curioso que Jesús tomó esa historia, no sé por qué la tomó, pero sí sé que Jesús está tratando de enseñarles que la necesidad humana va más allá de las reglas. Entonces les dice: ¿acaso no puedo comer yo también, así como lo hizo David? Y luego les dice por último: yo soy dueño incluso del día de reposo. Ahora bien, es importante que ustedes y yo veamos esto, porque es triste si ustedes y yo somos fariseos y nos comportamos como los fariseos. Así que les voy a decir dos formas para saber si somos como estos fariseos. La forma más fácil de convertirse en un fariseo es odiando a uno. ¿Entendieron? ¿Ven? La forma más fácil de yo convertirme en un fariseo es odiando a otro fariseo. Yo creo que él es fariseo y por eso te odio.
Yo ando buscando probar que él es fariseo. Por eso le odio. ¿Saben qué andaban buscando los discípulos? Andaban buscando probar que Jesús estaba mal. La segunda cosa es que si ustedes no viven lo que predican. Los fariseos predicaban una ley divina, una ley que había sido creada por Dios para cuidar a la humanidad. Yo se los dije, en la soberanía de Dios había creado tal sistema que nunca nadie iba a sufrir hambre. Entonces ellos, lejos de vivir esa ley, vivían una hipocresía religiosa con tal de hacer ver mal a otros. Yo tengo odio en mi corazón hacia alguien. Ustedes tienen odio en su corazón hacia alguien. Están buscando que alguien caiga o están esperando que alguien caiga o que alguien lo haga mal. Pueden empezar a identificarse con los fariseos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ellos suelen condenar a otros. Lejos de ofrecer una manera de redención, buscan condenar. Usan las costumbres religiosas o las costumbres de cualquier iglesia no para llevar a otros a Dios, sino para enaltecerse a sí mismos. Espero que mientras estoy diciendo estas cosas, ustedes vayan buscando en su corazón y pensando, yo creo que soy parte de ello. ¿Cuál es la consecuencia de lo que hacen los fariseos? Bueno, hicieron de un día tan hermoso como el día sábado algo tan religioso. En el día que una persona debía de reposar y despreocuparse y acercarse a Dios, ellos le estaban usando para condenar a la gente. Por lo tanto, las personas no querían nada que ver, ni con ellos, ni con lo que ellos profesaban. Triste, yo sé. Entonces Jesús les quita autoridad para que las personas se den cuenta. Lo que ellos predican no es el verdadero evangelio. Lo que ellos hacen no es el verdadero evangelio. El sábado no ha sido creado para estar sentado ahí sin hacer nada. Ha sido creado para buscarme. Ha sido creado para el beneficio humano. ¿Sabían ustedes que el sábado fue el primer día de la primera sociedad creada en el cual se descansa? Antes de que existiera el sábado para los judíos, no existía eso de descansar. Trabajaban todos los días. Veamos la siguiente historia. Esta es la historia de esperanza. Aconteció también en otro día de reposo que él envió en la sinagoga y él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Y miren qué detallista es Lucas. ¿Qué mano dice que era? Mano derecha. Mas él conocía verso 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. ¿Se recuerdan las cosas que acabamos de estudiar que hacen los fariseos? Estar buscando condenar a otros, acusar a otros. Bueno, ahí está la prueba. Verso 8. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en medio. Y él levantándose, se puso en pie. Bueno, ¿quién era este hombre? ¿Y qué era tan importante de que tenía la mano izquierda seca? No, la mano derecha seca. Doctor Lucas nos quiere decir eso porque en la tradición judía,
La mano derecha se ocupaba para saludar, para cobrar, para abrazar, para ofrecer ofrendas, para ofrecer sacrificios. Era la mano más importante. ¿Por qué? Porque la mano izquierda se utilizaba para propósitos de higiene personal o de necesidades básicas. Ustedes ya entendieron qué es. Entonces, al momento de saludar, los judíos querían tener cuidado de ser tan higiénicos que lo iban a hacer con la mano, que no atendían ninguna otra necesidad fisiológica. Entonces, este hombre no podía saludar a la gente, no podía participar en costumbres, no podía ser bien visto delante de la religión, y por si fuera poco, en este tiempo se creía que las enfermedades eran por pecado. Vos andás así por tu pecado. Entonces, este hombre era inútil, era mal visto y era desechado. Y si quieren catalogarlo simplemente como inútil, cataloguémoslo simplemente como inútil, porque en ese tiempo se usaba la derecha casi para todo. Es importante que ustedes recuerden esto, porque lo que Jesús hace después es un milagro hermoso. Y él levantándose se puso en pie, verso 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en un día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? A ver, ustedes estudiantes de la Biblia, díganme en un día de reposo qué es lícito hacer, el bien o el mal. No, ¿saben qué? No me digan. ¿Saben lo que los fariseos hubieran dicho? Ninguna. Es que en el día de reposo no se tiene que hacer ni el bien ni el mal. El día de reposo uno tiene que acostarse y hacer nada. Pero aquel que pudiendo hacer el bien no lo hace, es contado como pecado. Entonces Jesús, con la oportunidad de hacer el bien, va a enseñarles algo. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos hicieron lo que los fariseos hacen, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Esta historia de esperanza es tan importante que nosotros la leamos antes de entender las bienaventuranzas, los ayes y las éticas del reino. Y ustedes y yo somos ese hombre de la mano seca. ¿A qué me refiero? Ustedes y yo somos completamente inútiles para cumplir cada uno de los lineamientos del reino, para obedecer lo que Dios nos manda a hacer. ¿En serio? ¿Amar a nuestros enemigos? ¿Ustedes creen que somos capaces de hacer eso? Cuando alguien te mira mal, vos le mirás peor. Cuando alguien se te mete en la carretera, le pitás. Nosotros somos ese hombre de la mano seca. Y muchos de ustedes, yo creo que se han sentido como yo. Se han sentido juzgados, condenados por los fariseos. Porque nos han dicho muchas veces en la religión, o nos han dicho muchos fariseos: tú no puedes hacer esto, tú no puedes acercarte a Dios, porque eres muy pecador. Y nos hemos creído todas estas mentiras que vivimos escuchando, que nosotros tenemos que ser muy buenos para acercarnos a Jesús, o que nosotros tenemos que ser de un cierto tipo de sociedad para acercarnos a Jesús. Entonces Jesús viene y dice: bueno, lo que ellos dicen no es verdad. Desmiente a los fariseos y ahora se dirige directamente hacia nosotros. Y nos dice: ¿ustedes se sienten incapaces de poder hacer lo que yo les pido?
Ustedes viven tratando de lidiar con sus pecados, con su carácter, y se terminan dando cuenta de que no pueden. Ustedes son ese tipo de personas que quizás no solo tienen la mano seca, sino que tienen todo el cuerpo seco, porque son inútiles con todo el cuerpo para poder cumplir lo que Dios pide. Entonces, al ver los lineamientos, ¿saben qué va a crear en nosotros? Desesperanza. Nos vamos a dar cuenta, si ni los apóstoles eran capaces, yo menos voy a ser capaz. Entonces Jesús viene y le dice al hombre de la mano seca, ¿sabes qué? Levántate. Quiero que todos te vean. Quiero que aquellos que te han dicho inútil, quiero que aquellos que te han dicho que no eres capaz, te vean, todos ellos. Ahora te voy a pedir que hagas algo que es posible. Extende tu mano derecha. Él extiende su mano derecha. Cuando él extiende su mano derecha, Jesús hace lo imposible. Jesús le pide a él, haz lo posible. Yo me voy a encargar de hacer lo imposible. Jesús obra el milagro y hace de su mano derecha una mano completamente útil para realizar cualquier tipo de trabajo. Ustedes y yo vemos la Biblia y la estudiamos y nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no podemos hacer. Y vamos a leer las bienaventuranzas y todo eso y vamos a decir, eso es muy difícil, Carlos. No se llenen de desesperanza. Jesús está constantemente diciéndonos, no estoy esperando que tengas éxito al hacerlo. Estoy esperando que tengas un corazón para intentarlo. Mientras tú lo intentas, mi espíritu lo hace posible. Si ustedes todavía no han sido capaces de vivir lo que Dios está llamándoles a hacer en su vida, ¿saben por qué es? Porque cuando Jesús les dijo, levántate y extiende tu mano derecha, nosotros dijimos, no, no es posible. Porque nosotros hemos pasado engañados escuchando lo que la religión nos ha dicho. Es momento que dejen de escuchar esas mentiras. Es momento de que puedan ver lo que Jesús puede hacer, así como hizo en los discípulos. Que puedan ser ustedes como el hombre de la mano seca, el hombre de la mano inútil, y decir, Jesús hizo de mi vida inútil que no podía cumplir estas cosas, hizo a alguien que vive bajo los lineamientos del reino. Oremos.